Abuelo, tu nieta volvió a llorar por ti. Tu nieta ni pudo verte por última vez. Ay, Isabel, detén a ese perro. Lo que tiene en la boca es un recuerdo de tu abuelo. Un recuerdo de mi abuelo. Abuelo. Mi niña, no tengo mucho que dejarte. Solo puedo darte el ojo de sabiduría para ver antigüedades. Espero que lo uses bien para darle una buena vida a tu mamá. Máscara tallada en madera, año 1956. ¿Qué es esto? ¿No fue una ilusión? ¿Mi abuelo de verdad me dio ojos para ver antigüedades? Isabel, ¿estás bien? Mamá, ¿de qué año es esto? Déjame pensar. Tu abuelo me dijo una vez que él mismo la talló. Creo que fue en 1956. 1956. Coincide. De verdad puedo ver el año de los objetos. Laineres, 2010. Línea de fábrica. Ataúd, 2016. Ataúd, 2016. Hecho a mano. Mesa, 2015. Mesa, 2015. Muebles Nueva Vida. ¡Qué bien! Con esta habilidad para valorar, podré ganar mucho dinero. Tazón de porcelana, 1675. Porcelana Imperial King. No pensé que nuestro tazón fuera una antigüedad. Debe valer bastante, ¿no? ¿Esta niña se volvió loca? Ja, tiene un tazón roto y dice que es de la dinastía. Yo creo que está loca de hambre. Tía, tío, este tazón sí es una antigüedad. Podré venderlo y darle dinero a mi mamá. Ya te lo dije, no vas a ganar ni un centavo. Ustedes dos nacieron para ser pobres. Ese tazón roto que tienes, ni a un mendigo le darías. Tú. Señorita, ese tazón que tiene, ¿me lo deja ver? Sobre antigüedades, sé un poco. Puedo valorarlo por usted. Sí, gracias. ¿Qué tiene de especial un tazón roto? ¿Qué tiene de especial un tazón roto? Bah. Es una antigüedad. Porcelana azul y blanca de la dinastía Qing. Además, es de la porcelana imperial. Señorita, le ofrezco 200.000 euros. ¿Me lo puede vender? ¿200.000 euros? Sí, se lo vendo. Escanea aquí. Banco Agrocomercial Nacional. Recibido, 200.000 euros. ¿Cómo es posible? Isabel, no me equivoqué. El tazón que dejó tu abuelo lo vendiste por 200.000 euros. No te equivocas, mamá. Sí, son 200.000 euros. ¿Un tazón roto vale 200.000 euros? Entonces lo que hay en la caja, ¿no valdrá mucho más? Oye, ¿qué haces? Mi abuelo nos dejó esto. Es de nuestra familia. ¿Quién te dio permiso? ¿Qué tiene de malo tomarlo de mi cuñado? Mi cuñado siempre fue generoso. Seguro no le importará. Pero tú eres una sin padre, hija de nadie. ¡Aurora! ¿Te atreves a pegarme? ¿Te atreves a insultar a mi hija? Te lo mereces. Ustedes, madre y huérfana. Y si atreven a contestar, te voy a desfigurar. Tranquila, amor. Hay mucha gente mirando. Primita, mire. Las cosas de esta caja no las queremos gratis. Las compraremos. ¿Así está bien? Vaso, 2005. Botella, 2004. Ustedes nos maltrataron. Esta vez les toca perder. Bien, 10.000 euros. Lo de la caja, lléveselo todo. 10.000. ¿Por qué no nos asaltan? Tómenlo o no. Si no, vete. Bien. 10.000 euros. Transferencia, Banco Agrocomercial Nacional, 10.000 euros. Oye, maestro, por favor, revísela de nuevo. A ver si hay antigüedades. Lo vendemos a cualquier precio. Todas estas cosas son falsas. No valen nada. ¡No! ¡Imposible! Mire con más cuidado. ¿Cómo es que no hay ni una? Ay. Claro que son falsas, porque lo que vale de verdad es esta caja. Caja de madera. Cofre real del emperador Felipe. Lo que vale de verdad es esta caja. Cofre real del emperador Felipe. ¡Imposible! ¿Cuánto valdrá esa caja vieja? La madera, el tallado y el patina son todas características de la dinastía Ming tardía. Buen ojo, señor Ríos. Es de la dinastía Ming tardía, de la época de Felipe, y es de uso real. Señorita, le ofrezco 1.000.000 de euros por esta caja. ¡1.000.000 de euros! ¿Cuánto dinero? 1.000.000 de euros. ¡1.000.000 de euros! Gasté 10.000 euros en cosas sin valor. Lo más valioso
Resultó ser esta caja. Don Guillermo, compré todo lo de la caja. Ese 1.000.000 de euros me pertenece. Oye, lo que acabas de comprar son las cosas de la caja. No dijiste que comprarías la caja. ¿Quién compra algo sin su empaque? Esta caja es mía. Mi hija lo dijo muy claro. Por 10.000 euros solo vendió lo de adentro. Oye, todos lo escucharon. Isabel tiene razón. Todos lo escuchamos. No te vendió la caja. ¡Qué descarado! Hace un momento decías que eran madre y huérfana. ¿Y ahora quieres el dinero? Ustedes. ¡A un lado! Isabel, tienes buen ojo. Ayúdame a ver mis antigüedades. A mí también. Tenemos una jarra antigua. A mí. Yo primero. A mí. Ya. En una hora en la junta. Ayudaré a todos a evaluar gratis. Bien. A los que vengan a evaluar, hagan fila. ¡Mira el mío primero! No empujen. Yo llegué primero. Jade de la dinastía Qing, teja de la dinastía Tang, jarrón de la República, ladrillo de muralla de la época de Juan. El suyo y el suyo. Estos 3 son auténticos. Y este es un ladrillo de muralla de la época imperial azul. ¿En serio? ¿Cuánto podría valer? Hay bastantes ladrillos de muralla como este, pero se puede vender por unos miles de euros. Esta chica sí que tiene talento. Acertó en cada detalle. Mi hija es increíble. ¡Hijo, rápido! Llévale el jarrón para que lo vea. Mamá, ¿no te da vergüenza buscar a esa pueblerina de Isabel para evaluar? ¿Qué tiene de malo? Que nos evalúe gratis. ¿Y si es auténtico? ¿No ganaríamos dinero? Mamá, en la antigüedades llevo años. Es un jarrón común. Mi grupo hoy por la tarde tiene una convención en el pueblo. Debo ir. No tengo tiempo. ¡Ay! Si no vas, iré yo. Isabel, mira este jarrón, por favor. Ay, al fin terminé. Toma agua, hija. Gracias, mamá. Isabel, tu ojo para las antigüedades, supera a los maestros de la industria. Esta tarde hay una convención en el pueblo. Isabel, si quieres, puedes ir a ver. ¿En serio? Además, el gran experto Don Esteban Salazar, hija, en el mundo de las antigüedades es la autoridad indiscutible. Ay, pero tiene una vida dura. Su único hijo murió en un accidente hace años. Pero escuché que los hijos de los Salazar tienen en el hombro una mancha en forma de corazón. Es un rasgo familiar. Isabel, en tu hombro. Ay, es la mancha de mi hija. Seguro imaginas cosas. Somos gente del campo. ¿Cómo podríamos tener algo que ver con los Salazar? Cierto. Seguro me imaginé cosas. Pero te pido, Isabel, que vayas esta tarde a la convención. Claro. Hola a todos. Soy el organizador de la convención. Para hacer esta convención más divertida, añadimos especialmente un segmento especial. ¡Hey! Isabel Linares. ¿Qué haces aquí? ¿Acaso este es un lugar para gente del campo? Primo, somos del campo. ¿Por qué tú puedes y yo no? ¿Crees que somos iguales? Soy gerente del Grupo Salazar. ¿Tienen invitación? Gerente Galvin, aquí está nuestra invitación. Una invitación. Solo entra una persona. No nos hagas la vida imposible. Sí, lo hago a propósito. ¿Y qué? Jorge, ¿qué es lo que quieres? Te daré una oportunidad. ¿Ves la pintura detrás de mí? Si logras identificarla, su fecha y autor, te la daré gratis. Y te dejaré entrar. Es muy simple. ¿Simple? Los expertos de nuestra empresa la eligieron especialmente. Si logras identificarla, me arrodillaré y te pediré perdón. Si no, te arrodillarás ante mí y gritarás 3 veces. Soy una inútil. Tú lo dijiste. Señorita Linares, no te dejes llevar. Tranquilo, don Guillermo. Sé lo que hago. Amigos, hoy haré justicia divina. Es esta mujer. Se hace pasar por experta y estafa en el pueblo. Engaña a los ancianos. Parece tan inocente y resulta ser así. ¡Que se arrodille y pida perdón! ¡Qué exceso! ¡Hay que darle una lección! ¡Ay, Patricia, mira! Vi la transmisión de tu hijo. Isabel Linares, aún puedes rendirte. ¿Lo ven? Mi hijo está dando una lección a ese insolente de Isabel Linares. Una mocosa que nadie quiere. ¿Se atreve a compararse con mi hijo? Patricia, cuida lo que dices. Si no te cuidas la boca, te callo yo. ¡Ay! Te atreves.
¡Te voy a matar! Gracias. Amigos de la pantalla, podemos evaluar antigüedades juntos. Vengan, acercaré la cámara un poco. Esta caligrafía es interesante. A simple vista parece de Luis Lobo, pero mira cómo termina este trazo. Es de Miguel Fuentes. Parece que el presidente ya tiene la respuesta. Vamos, bajemos a ver si esa chica adivina la respuesta. Debe ser obra de Luis Lobo, de la dinastía Tang. Sí, eso creo yo también. Caligrafía de Miguel Fuentes. Caligrafía. Copia del manuscrito de Cera de Siquán. Esta obra es de Miguel Fuentes de la dinastía Solís del Norte. Para ser exactos, es la copia del manuscrito de Cera de Siquán. Se creó en el año 1086. ¿Miguel Fuentes? ¿1086? Isabel, ni siquiera distingues a Miguel Fuentes de Luis Lobo y vienes a tasar. ¡Qué ridículo! Joven, no hable sin saber, para no pasar vergüenza. Si no saben tasar, ¿acaso no tienen oídos? Ya dieron la respuesta y ni siquiera saben copiar. Si lo que digo es verdad, que el personal anuncie la respuesta y ya lo sabremos. Respuesta correcta. ¿Qué? Correcto. ¿Qué? Imposible. ¡Dejen de pelear! ¡Dejen de pelear! ¡Mujer loca, suéltame! ¡Tu hija es una inútil! Tú también eres una inútil. Tu hijo es el inútil. No solo es inútil, sino que es un desagradecido. Respuesta correcta. Aurora, tu hija acertó. ¿Qué? Yo no creo en eso. Seguro hay un error. Patricia, no busques excusas para ti y tu hijo. Si perdió, perdió. Tu hijo, ¿cómo podría ganar a mi hija? Tantos expertos dicen que es de Luis Lobo. ¿Y tú me dices que es de Miguel Fuentes? ¡Abre bien tus ojos y mira! Gerente, así está escrito en la respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Gerente, la respuesta dice así. ¿Cómo es posible? Todos lo vieron. La respuesta tiene escrito claramente Miguel Fuentes. Jorge, sobre nuestra apuesta yo gané. Ahora debes arrodillarte y disculparte. Yo solo estaba bromeando. ¿Quién sabía que te lo tomarías en serio? ¿Bromeando? En vivo, frente a miles de personas. Apostaste conmigo. ¿Y ahora dices que era una broma? Si yo hubiera perdido, ¿seguirías diciendo que era una broma? Qué descarado. Que tanto se aprovechen de una niña ya basta. Y encima no cumple su palabra. Alguien así, ¿cómo pudo llegar a ser gerente del Grupo Salazar? No me arrodillaré. ¿Qué puede él hacerme? Yo soy empleado del Grupo Salazar. Este es el territorio del Grupo Salazar. Nadie puede tocarme. ¿Quién te dio el valor de decir eso? Presidente Salazar. Presidente Salazar. Jorge, llevas la identificación del Grupo Salazar. Durante el trabajo, apuestas con un cliente, pierdes y usas el nombre del Grupo Salazar para no pagar. ¿Quién te dio el valor? Presidente, no fue a propósito. La apuesta la pusiste tú y quieres no pagar. El Grupo Salazar no soporta esta vergüenza. Presidente, me equivoqué. Deme una oportunidad. Señorita, no me tenga en cuenta. Haga lo que tenga que hacer. No lo protegeré. No hace falta arrodillarse. Solo pídeme perdón. ¿Escuchaste? Pídele perdón a la señorita. Si no, te descontaré 3 meses de sueldo. Lo siento. Fui inferior. Fui terco. Me equivoqué. Listo. Solo no vuelva a hacerlo. Señorita, lo siento por hacerle pasar por esto. Si tiene otra petición, puede pedirla. ¿De verdad? Entonces, ¿puede darme esta caligrafía en efectivo? Claro. Esta caligrafía es de Miguel Fuentes, de la era Solís del Norte. Su valor de mercado es 50 millones de euros. Secretaria Mendoza, dame el dinero a esta señorita. Sí. Esta tarjeta tiene justo 50 millones de euros. Por favor, tómela. Gracias. Todos, no se queden aquí. Entremos. Ya. Isabel Linares, ya verás. Jamás te perdonaré. Porcelana de Alicante, asilando. Hacker de la Dinastía Militar, años 100. Obra original de Pintura, año 1520. Año 1736. Porcelana de la Galería, año 1736. Porcelana de Alicante, año 100. Hacker de la Dinastía Militar, año 100. Hacker de la Dinastía Militar, año 1520. Pintura, obra original de año 1520. Obra original de Don Guillermo, me trajiste a esta convención. Y sí que tiene buenas piezas. Muchas cosas aquí son auténticas. ¿Ah, sí? Entonces mira rápido lo que hay aquí y dime qué es auténtico. Este jarrón azul y blanco es porcelana imperial auténtica de Carlos. Este disco de jade es Jade Hetian de la dinastía Han Oriental. Y este cuadro es de Timoteo Toledo, original. ¿Obra original de Timoteo Toledo? ¿En serio?
Isabel Linares, solo tuviste suerte al identificar una caligrafía. ¿Ya te crees experta en antigüedades? ¿Saber la edad de una antigüedad a simple vista y obra original de Timoteo Toledo? ¿Por qué no dices que es bronce de la dinastía Zhou? Si yo no lo soy, ¿acaso tú sí? Claro. No solo soy gerente del Grupo Salazar, sino también experto de antigüedades. Si no, ¿qué haría aquí? Parece que tu capacidad como experto no es gran cosa. Incluso yo, una amateur, puedo ver que es obra original de Timoteo Toledo. ¿Y tú no lo ves? No digas tonterías. Una obra original de Timoteo Toledo jamás podría estar aquí. Vaya, la señorita tiene razón. Es obra original de Timoteo Toledo. La pintura Recolectando Loto. Vaya. Este también es auténtico. De este jarrón, la masa, el esmalte y el azul de la porcelana son características de la porcelana imperial de Carlos. Señorita, buen ojo. Qué talentosa es. Esta chica es un genio. Detecta lo falso a simple vista. Sí, los viejos como nosotros nos sentimos humillados. No creo que aciertes en todo. ¿Y esta tetera de arcilla? Dime, ¿qué es? Año 2026. Actual. Tetera de arcilla. De la semana pasada. ¿Escucharon? Dice que es de la semana pasada. Esta tetera, aunque es una pieza moderna, tiene 40 años. Es obra del maestro Gustavo. Y el maestro Gustavo está aquí. Exacto. Esta es de mis primeras obras. Señorita, no habrá fallado. Mis ojos no se equivocan. ¿No lo revisa bien? ¿De verdad es su obra? Isabel, qué descarada eres. Maestro Gustavo conoce su propia obra. ¿Cómo se equivocaría? Vaya, señorita Linares, qué buen ojo tiene. Esta tetera de verdad no es mía. Es de mi aprendiz. Supongo que al traerla se equivocaron. Si soy descarada, no lo sé. Pero tú, primo, te equivocas una y otra vez. Y aún tienes el descaro de estar aquí. ¡Qué vergüenza! ¡Sí! Copa de cristal de la era de los reinos combatientes, 465 a.C. 465 años. Isabel, ¿te gusta esta copa? ¿Cuánto cuesta esta copa de cristal? Todas las antigüedades aquí están a subasta. Esta copa empieza en 10.000 euros. La tomo por 10.000 euros. Isabel, esta copa, al mirarla, es solo una copa de vidrio común. ¿Por qué no lo piensas bien? Es cierto, 10.000 euros no son muchos, pero comprar una copa de 5 euros de supermercado es una pérdida. Todos dicen que es falso. Seguro es falso. Esta vez la voy a engañar. Cómprala. Tienes que comprarla. Mi prima tiene buen ojo. Seguro es una antigüedad. 10.000 euros. Ganarás mucho con una antigüedad. Señor, ¿cuánto va a ofertar? ¿Quién dijo que lo compraré? Un caballero no impone su voluntad. Además, lo que mi prima quiere, ¿cómo podría quitárselo? Prima, lo que te gusta, tienes que agarrarlo rápido. Si no, te lo quitarán. Y no será nada bueno. Bien. Haré lo que dice mi primo. Esto es una copa de cristal de la era de los reinos combatientes. Precio inicial, 10 millones de euros. ¿Esta chica se volvió loca? ¿10 millones de euros? Isabel Linares, ¿acaso te volviste loca por valorar un simple vaso de cristal a 10 millones de euros? ¿Acaso crees que todos aquí somos idiotas? Joven, tu ojo para las antigüedades es muy bueno, pero no puedes usar eso para engañar a la gente. Es obvio que es un vaso de cristal. ¿Cómo? Podría ser, de la era de los reinos combatientes. Si ustedes ahora no pujan, entonces después no se arrepientan. Don Esteban, ¿podría ayudarme a valorarlo? Claro que sí. Señor Salazar, no pierda tiempo con ella. Una copa de la era de los reinos combatientes, ¿cómo podría ser igual a un vaso de cristal moderno? Si es auténtica, me la como. Esto es sin duda la copa de cristal de los reinos combatientes. Además, es una pieza extremadamente rara y completa. ¿Qué? ¿Es de verdad la copa de cristal de los reinos combatientes? Esto... ¿Cómo es posible? Señor Salazar, no se equivoca. Yo, don Esteban, juzgo antigüedades desde hace décadas y nunca me he equivocado. La textura de esta copa, su artesanía y su pátina son todas características de la era de los reinos combatientes. Miren aquí, estas son las marcas de pulido típicas de esa época. La tecnología moderna no puede replicarlas. La pureza de esta copa es muy alta. En ese entonces, era sin duda un objeto real. ¿Ah? ¿Real? El presidente Salazar tiene razón. Es una pieza auténtica. Dios mío, si la hubiera comprado me habría hecho rico. Cierto. Primo, aunque me encantaría verte tragar la copa entera, mejor no. La copa de cristal de los reinos combatientes, no quiero perderla. Antes, a 10 millones de euros, nadie la compró. Ahora no es tan barata.
Copa de cristal de los reinos combatientes. Puja inicial. 50 millones de euros. 50 millones de euros. Señorita Linares, ofrezco 60 millones de euros. Véndamela. Ofrezco 65 millones de euros. 70 millones de euros. Ofrezco 70 millones de euros. 70 millones de euros. Señorita, esto es. Presidente, ¿está bien? Estoy bien. Isabel, ¿puedo ver su mancha en el clavículo? Presidente Salazar, ¿se refiere a esto? Es una tatuaje temporal, no es una mancha. ¿Hay algún problema? Oh, un tatuaje temporal. ¿Hay algún problema? Oh, nada. Me equivoqué. Isabel, esta copa de cristal ofrezco 80 millones de euros. 80 millones de euros. ¿Algún otro oferente? No. ¿Cómo competir con don Esteban? Así es. Felicidades, don Esteban. Bien. Secretario Mendoza, páguela. Señorita Linares, aquí tiene 80 millones de euros. Tome, por favor. Gracias. Don Esteban, qué suerte. Recién llegas y ya compraste la copa de cristal. Don Ricardo, ¿qué haces aquí? Si tú vienes, ¿por qué yo no? Por cierto, te lo presento. Él es mi nieto que acaba de volver del extranjero. Enrique, saluda al abuelo Esteban. Hola, abuelo Esteban. Nuestro Enrique, desde niño mostró un gran don para las antigüedades. A sus 25 años, ya puede evaluar solo la mayoría de las antigüedades. Si tienes ocasión, podría enseñarle a tu nieto. Ricardo Mendoza, no te pases de la raya. Qué mala memoria. Perdóname. Olvidé que tu único hijo ya murió. Además, no dejó ni un hijo. Los Salazar no tienen herederos. Este abuelo y nieto son tan abusivos. Es demasiado. Año 2023. ¡Dios! Don Ricardo, su nieto, es increíble. Lo que lleva puesto también debe ser auténtico, ¿no? Tienes buen ojo. Los Mendoza son una familia de antigüedades centenaria. Lo que llevo puesto son antigüedades auténticas, sin falsos. Ah, sí. Pero ¿por qué me parece que llevas un pulsera de plástico? ¡Habla! Esta es una auténtica pulsera de ágata roja de la dinastía Ming. Valora 10 millones de euros. Ya que Enrique está tan seguro, deje que el experto presente lo evalúe. ¿Por qué haré lo que tú digas? ¿Quién te crees que eres? No soy nadie. Pero Enrique, tu resistencia, parece que tienes algo que ocultar. No querrás que todos crean que usas una falsa, ¿verdad? Bien, que lo evalúen. Cuando salga el resultado, mejor prepárate para arrodillarte. Se lo encargo. ¿Ya terminaste? Di el resultado. Enrique, su pulsera es falsa. ¿De verdad es falsa? No pensé que el joven de los Mendoza llevara algo falso. Los Mendoza hoy se humillaron. ¡Imposible! ¿Con qué derecho dices que mi pulsera es falsa? ¿Te atreves a difamármelo? Te juro que te haré que en el mundo de las antigüedades no pueda seguir. Puedes no creerme, pero la luz UV no miente. El ágata natural bajo la luz UV no reacciona, pero el plástico con resina emite un brillo blanco azulado. No, imposible. Yo la revisé. Parece que el ojo de Enrique aún necesita pulirse. Ricardo Mendoza, tu nieto por 10 millones de euros compró una pulsera falsa. ¡Qué ojo! Igual que el tuyo de joven. Esteban Salazar, no te alegres tan pronto. En unos días llegarán antigüedades del extranjero. Las grandes familias mandarán a los jóvenes a evaluarlas. Los Salazar no manden a un viejo. Enrique, vámonos. ¡Me las vas a pagar! Isabel, hoy, gracias por ayudarme. De nada, presidente. Solo dije la verdad. Isabel, yo tengo un favor que pedirte. Dígame. Hace poco, tú también lo escuchaste. En 3 días, llegará un lote de antigüedades del extranjero. Entonces, las grandes familias de antigüedades enviarán a sus jóvenes a evaluar y pujar. Pero los Salazar no tienen sucesor.
Por eso, quiero pedirte que representes a los Salazar y participes. Dime, ¿tienes tiempo? Ya que el presidente Salazar me invita con tanto gusto, no puedo rechazarlo. Bien, así quedamos. En 3 días, te enviaré por ti. Bien. Con cuidado, don Esteban. Don Guillermo, ¿hay algo que quiera decir? Isabel, recuerdo que en tu clavícula tenías una mancha de nacimiento. ¿Por qué? ¿Es un tatuaje temporal? Tiene razón. Sí, es una mancha. Solo le puse un tatuaje temporal. ¿Por qué? Primero, por estética. Segundo, mi mamá dijo que mi papá era un hombre común. Cuando estaban juntos no tenía dinero. Imposible que esté relacionado con los Salazar. Temí que don Esteban se equivocara para evitar problemas. Ya veo. Piensas en todo. Don Guillermo, gracias por llevarme hoy a la convención. Otro día lo invito a comer. De nada. Conocer a alguien como tú es un honor. En 3 días, en la convención, nos vemos. Bien. Sí. En la convención gané 130 millones de euros. Ahora también soy multimillonaria. Debo ir a casa rápido, darle la buena noticia a mi mamá. Mamá, ¿ya lo viste? Tu hija ahora es millonaria. Ay, no estoy viendo mal. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Mamá, tranquila. Todo este dinero lo gané con antigüedades. Es totalmente legal. No pensé que tu talento fuera ser experta de antigüedades. Ojalá lo hubieras descubierto antes. Ah, por cierto, tengo un amuleto de jade. No sé si es auténtico. ¿Me lo revisas? Claro. Amuleto de doble, 1500 a.C. 1500 años antes de Cristo. Mamá, ¿de dónde sacaste este amuleto? Fue tu padre biológico quien me lo dio como prenda de amor. ¿Mi padre te lo dio? Este amuleto es solo la mitad. La otra mitad la tiene tu padre. Él dijo que se llamaba amuleto de doble pez y que los parejas que lo llevan jamás se separarían. Pero, tras una pelea, nunca más volvió a verme. Mamá, ¿estás bien? Estoy bien. Tu papá, Javier, es un imbécil. Cuando salíamos, no decía nada de verdad. Me mintió hasta sobre su trabajo. Lo único bueno que hizo fue darme a una hija tan buena. Pues ahora hay una segunda. Mamá, el amuleto que te dio papá es auténtico. Es jade de la dinastía Shang. Es muy valioso. Ah, ¿en serio? Ay, al menos tiene un poco de conciencia. Ya que es auténtico, póntelo tú. Al menos fue tu padre quien te lo dejó. Sí, gracias, mamá. En 3 días iré a la ciudad a la convención. Entonces, directamente en la ciudad, compraré una mansión y te llevaré a vivir. Bien, bien. Que tengas esa intención ya me hace feliz. Señorita Linares, estos son los sobrinos del presidente. Un placer, señores. Señores, ella es Isabel Linares. La señorita Linares, el presidente la invitó a representar a los Salazar y participar en la Convención Internacional de Antigüedades como experta. Secretario Mendoza, ¿estás seguro? Esta chica parece tener apenas 20 y tantos. Sí. ¿Por qué el tío buscó a alguien tan joven? En este negocio necesitas 10 o 20 años de experiencia. Señorita Linares, ¿con qué maestro aprendió? ¿Y en qué casa de subastas trabaja? No tuve maestro. Y tampoco he trabajado en subastas. ¡Ay! Esto no puede ser. Los Mendoza enviarán a Enrique. Desde niño aprendió con don Ricardo. Y estudió en el extranjero. Señorita, no es que no te creamos. Es que lo que hay en juego es demasiado. ¿Qué tal si yo voy? ¿Tú? Mateo, ni siquiera sabes si el cuadro de papá es auténtico o falso. Sería una vergüenza. Exacto. La última vez gastaste 500.000 euros por un jarrón falso. ¿Lo olvidaste? Eso ya pasó. Últimamente he estado estudiando mucho. Leo a diario hasta medianoche. He mejorado mucho. Ah, ¿y ahora mejoraste? Claro. Si no creen, pruébenme. Bien, mira este anillo de jade. Dime su origen. Este color parece dinastía Qing. Oh, no, me equivoqué. Dinastía Ming. Igual que siempre. Anillo de jade, 1750. Imperial de Carlos, 1750. Es el anillo imperial de Carlos.
Lo que dijo es cierto. Parece que la señorita sí tiene talento. Pero, ¿el jade es el jade? ¿Y otras categorías? Este collar. Revíselo, señorita. Collar, año 1895. 1895. Emperatriz Cecilia. Fin de la dinastía Qing. Lo usó la emperatriz Cecilia. ¿También lo notaste? ¿Y el mío? ¿Y mi horquilla de jade? Horquilla de jade, de Leticia López. Año 1100. Fin de la dinastía Solís del Norte. De Leticia López. Todo correcto. ¡Increíble! Señorita Linares, nos equivocamos al juzgarla. Su talento para evaluar nos ha dejado impresionados. Sí, mi tío tiene buen ojo. En la convención internacional, con usted representando a los Salazar, estamos tranquilos. Señorita Linares, su expresión al hablar y su forma de sonreír se parece mucho a mi hermano fallecido. ¿Cómo se llamaba su hermano? Se llamaba Sal. ¡Vamos! Perdón por hacerla esperar. Nosotros ya nos vamos. Bien. ¡Adelante! Despacio. Cuidado en el camino. Isabel, hoy te doy 50 millones de euros. Si te gusta algo, compra. Aunque pierdas, no te culparé. Gracias por su confianza, presidente. No le defraudaré. Don Esteban, ¿de verdad trajiste a esta chica? Parece que los Salazar no tienen a nadie. Solo pueden traer a una extraña para dar la cara. Ay, ay, ay. Qué lástima. Don Ricardo. Oye, ¿por qué hoy su nieto no lleva esa pulsera de plástico? Aunque sea de plástico. Al menos costó 10 millones de euros. Qué lástima perderla. ¿No crees, Enrique? No te creas. ¿Te atreves a competir hoy? Cada uno elige 3 antigüedades. El que elija lo más valioso, gana. ¿Te atreves? Claro. Si pierdes, Enrique, no llores. Don Esteban, ya que los jóvenes quieren, mejor les pondremos un premio. Bien. Si pierdes, devolverás lo que le robaste a mi hijo, la calle de antigüedades. Me la devuelves. Si pierdo, te daré el mayor local de los Salazar. Me parece perfecto. La calle de antigüedades. ¿Qué apuesta tan grande? Los Mendoza están a punto de romper con los Salazar. Ya veremos. Son todos falsos. Caja de plata imperial, el Buri. Año 745. María Yupanqui. Increíble que haya un objeto de María Yupanqui. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 100.000 euros. Lo llevo por 100.000 euros. La representante de los Salazar, ¿acaso es una tonta? Elegir una tapa de cerveza. ¡Así es! Lo miro de todos lados, arriba y abajo. De cualquier forma, esto es solo una tapa de cerveza. Isabel Linares, ¿viniste a hacer reír? ¿Pagaste 100.000 euros solo por una tapa de cerveza? Tranquilo, espera los resultados. Ya veremos quién se ríe de quién. Espere un momento. Enviaré su artículo elegido para evaluarlo. Resultados en media hora. Bien. Don Esteban, tu sentido para elegir es lamentable. ¿Una tapa de cerveza? Y la compró. Ay, creo que tus 50 millones de euros se irán por el desagüe. Don Esteban, el ojo de la señorita Linares me da confianza. Ella nunca se equivoca. Don Ricardo, deberías preocuparte por tu nieto derrochador. Te mostraré que es una verdadera antigüedad. Esta túnica es fina como una hoja, ligera como el humo. Seguro es la legendaria túnica de seda legendaria. Túnica de seda legendaria. ¡Esa es una reliquia nacional! Enrique, tiene buen ojo. Túnica réplica, año 2021. Tela moderna, año 2021. Elige fakes siempre. Qué mala suerte. Vaya, es la legendaria túnica de seda legendaria. Ay, ¿por qué no la elegí? Va. ¿Ahora estás celosa? Ven, paga. Sí, señor. Este artículo cuesta 20 millones de euros. ¡Paga!
Pincers de bronce, 250 a.C. Bronce de la dinastía Aguilar. Por favor, evalúe esto también. Claro. Don Guillermo, ya tenemos el resultado. Lo que eligió la familia Salazar, el primer artículo, es una taja de plata imperial de la época celeste. ¿En serio? Esa tapa de cerveza es una antigüedad. Es la pura verdad. Si no me cree a mí, ¿acaso no cree en nuestros equipos de expertos? Presidente Salazar, el que trajo esta vez es bueno. Tiene buen ojo. Ah, por cierto, y la de Enrique, la túnica de seda legendaria. Jefe, la túnica de seda legendaria de Enrique, por su composición de fibras, es tejido moderno. A lo mucho tiene 5 años. ¡Falsa! Don Ricardo siempre presumía lo genial que es su nieto. Ahora se va a ver muy avergonzado. Jefe, esto es lo que eligió la señorita Linares, el segundo artículo. Este lo revisaré yo mismo. Enrique sí que es un experto. Es de esperar, es un graduado extranjero. Enrique tiene buen ojo. Lo que él elija, seguro son auténticos. Claro. Los Mendoza son una familia centenaria de antigüedades. Lo aprendí desde niño. ¿Cómo no tendría buen ojo? Año 350 a.C. Manuscrito de bambú de la era de los reinos combatientes. Y encima es un texto histórico. Quizás contenga palabras que cambien la historia. Amuleto de doble pez, año 1500 a.C. Porque este amuleto es idéntico al que me dio mi madre. ¿Será posible que sea la otra mitad perdida? Este manuscrito y este amuleto los quiero. Ese amuleto, ¿por qué me resulta familiar? Espera. Se dijo que solo 3 por persona. Ya tienes 4. No me digas que vas a hacer trampa. Se equivoca, Enrique. Este amuleto lo compré por mi cuenta. No cuenta. Dudo que te atrevas a hacer trampa ante mí. Solo espera a perder ante mí. Pues ya veremos. Es don Guillermo de la Casa de Subastas Real. ¡Hasta él mismo vino! La evaluación de la Casa de Subasta Real es la más autorizada del sector. Nunca se han equivocado. Señores, los resultados de la evaluación ya están listos. Don Guillermo, no se alargue. Puede anunciar directamente si yo gané. Enrique, no se apresure. Según las reglas, lo anunciaré uno por uno. Primero, la señorita Linares pagó 100.000 euros por su primer artículo. ¿Hace falta sacar esto? ¿Hace falta evaluarlo? Es 100% falso. Tras evaluarlo, este objeto es de la época del emperador celeste, una caja de plata imperial, de uso real. ¿Qué? Es una antigüedad. ¿Una tapa de cerveza es de la dinastía Tang? ¡Es increíble! La señorita Linares es increíble. Don Esteban, la señorita Linares no nos decepcionó. Sí, hasta yo casi me equivoco. Isabel es brillante. Si solo fuera de la familia Salazar, sería genial. Fue solo pura suerte. No creo que tenga tanta suerte. Ahora el señor Enrique pagó 20 millones de euros por esta túnica. Tras evaluarla, esta túnica es tejido moderno. Su fabricación no supera los 5 años. ¡Imposible! ¿Cómo es posible que no sea la túnica de seda legendaria? Seguro se equivocaron. Señor Enrique, ¿está insinuando que la Casa de Subastas Real podría falsificar? La Casa de Subastas Real tiene la mejor tecnología del país. Parece que Enrique pagó 20 millones de euros por una falsa. La familia Mendoza lo alababa tanto, creí que era mejor. Solo fue un error. Los 2 restantes seguro son auténticos. El segundo objeto de la señorita Linares es de la época Aguilar, unas tenazas de bronce valoradas en más de 100 millones de euros. Y el tercer objeto es una rareza mundial, un manuscrito de bambú de la era de los reinos combatientes. Manuscrito de bambú de la era de los reinos combatientes. ¡Es un tesoro nacional! Manuscrito de bambú. Ese es un tesoro nacional. Además, este manuscrito registra una historia desconocida de los reinos combatientes. El valor de este manuscrito ya no se puede medir en dinero. Estos manuscritos no solo son raros, sino que además son de gran valor histórico. Si fuera una subasta, valdría cientos de millones de euros. Con este manuscrito, la familia Salazar aplasta a los Mendoza. Es imposible que haya una antigüedad más valiosa que este manuscrito. ¿Cómo es posible? Imposible. ¿Y los míos? ¿Y mis otros 2? Enrique, los 3 objetos que compró son falsos. ¿Falsos? ¿Escuché bien? ¡Qué señorito tan inútil! Mi hermanita de 3 años. Tal vez sea mejor que él. Eres un inútil. Arruinaste el nombre de los Mendoza. Don Ricardo, la apuesta de antes, no se la olvide.
La calle de antigüedades del barrio oeste debe devolvérmela. Tú, don Esteban. Muy bien jugado. En poco tiempo, lo que te has comido, te haré devolverlo todo. ¡Felicidades! Señorita Linares, ¿acepta discípulos? Quiero ser su aprendiz. Señorita Linares, ¿vende su manuscrito de bambú de la era de los reinos combatientes? Le ofrezco 200 millones de euros. Señorita Linares... Nuestra casa de subastas la quiere contratar con buen sueldo como experta principal. No sé si le interesa. Me halagan. Solo soy normal. Don Esteban, felicidades. En la competencia de hoy, los Salazar ganaron con creces. Todo es gracias a la señorita Linares. La señorita Linares es mi estrella de la suerte. Don Esteban, si no necesita nada más, ya me retiro. Isabel, espere. ¿Necesita algo más? El amuleto que acaba de comprar, ¿me permite verlo? Claro. Isabel, ¿este amuleto me lo vendería? La verdad, este amuleto es un tesoro de los Salazar. Además, fue de mi hijo fallecido. ¿Qué? ¿Dice que este amuleto fue de su hijo? No. Es un recuerdo de mi padre. Mire. Tengo la otra mitad. Señorita Linares, ¿cómo se llama su padre? Señorita Linares, ¿cómo se llama tu padre? Se llama Javier Salazar. ¿Javier Salazar? Javier Salazar es mi hijo. Niña, yo soy tu abuelo. ¿Abuelo? No pensé que Javier hubiera dejado una hija tan grande. Los Salazar tienen herederos. Presidente, cálmese. Quizás sea solo un homónimo. Además, la señorita Linares no tiene lunares de nacimiento. Yo sí tengo. Me puse un tatuaje temporal, así que cubrió mi lunar. Exacto, es ella. Es idéntico al de Javier. Mírelo. De verdad es mi nieta. Ya lo vi, presidente. Felicidades por encontrar a su familia. Felicidades, señor Salazar. Y a la señorita Linares. Niña, ven a casa con tu abuelo. Has sufrido mucho afuera. Abuelo, este asunto, mi mamá aún no lo sabe. Quiero ir a contarle primero. Déjame aclararlo todo primero. Mi nieta tiene razón. Tu abuelo volverá contigo. Y llevaremos a tu mamá a la residencia Salazar. Bien. Ay, Patricia, ¿qué haces? ¿Lo hiciste a propósito? Salgo y veo algo sucio. ¡Qué mala suerte! Tú eres la de mala suerte, Patricia Linares. ¿Acaso porque mi hija ganó dinero, te da envidia? Solo tuvo mucha suerte. Ganó un poco de dinero. ¿Qué tiene de especial? Por más dinero que gane, no podrá borrar el escándalo de tu embarazo fuera del matrimonio. Tú, Patricia Linares, cuida lo que dices. ¿Acaso miento? Volviste sola embarazada al pueblo. Todos lo saben. ¿Y tu hombre? Ni rastro de él. Te mereces que te señalen. Patricia habla muy feo, pero lo de antes es cierto. ¿Quién sabe cómo su hija ganó ese dinero? Quizás fue por malos caminos. Ustedes. Todos lo saben. No digo tonterías. Aurora, eres una descarada. Y tu hija, que educaste, también es una estafadora. ¿Quién te dio permiso de maltratar a mi mamá? ¿Te atreves a pegarme? ¿Acaso miento? Eres una niña que solo tiene madre, pero no tiene padre. Te lo diré ahora mismo. Mi padre es el joven del grupo Salazar, y yo soy la nieta del grupo Salazar. Isabel, ¿qué estás diciendo? No te entiendo. Mamá, encontré a mi abuelo biológico. Él es el presidente del grupo Salazar, don Esteban Salazar. Soy don Esteban Salazar, presidente del grupo Salazar. Isabel Linares es mi nieta biológica. Y su madre es la nuera de la familia Salazar. Quien se atreva a molestar a madre e hija, ofenderá a la familia Salazar. ¿El grupo Salazar? ¿Ese grupo Salazar con miles de millones de euros? Dios mío, el hombre de Aurora era el joven Salazar. ¿Cómo es posible? Señora, se le acusa de insultar la honra de la nuera del grupo Salazar. La demandaremos por este acto. No puede hacer esto. Mi hijo es gerente de su grupo. Busquen quién es su hijo. Despídanlo ya. Y nunca lo contraten. Sí. Me equivoqué. Me di cuenta de mi error. Por favor, perdona a mi hijo, Aurora. Por ser familia, te ruego que me perdones. Te lo pido, perdón. Mamá, vámonos. Ignórala. Isabel, ¿qué pasó?
¿Cómo el presidente Salazar es tu abuelo? ¿Y tu padre? ¿Por qué no vino? Doña Aurora, Javier, murió hace más de 20 años. Mamá, ¿qué dices? Javier, en un viaje de negocios, tuvo un accidente. No lo pudieron salvar. Así que él ya había muerto. No me abandonó. No pudo volver. Mamá, tranquila. La familia Salazar te falló. Javier murió muy joven, dejándote sola con la niña, sufriendo tantos años. Ahora quiero compensarlas. Tú e Isabel, vengan conmigo a casa. No, presidente Salazar. Su amabilidad se lo agradezco. Después de todo, Javier y yo no nos casamos. Todo lo de los Salazar no me concierne. ¿Cómo que no te concierne? Eres la elegida de Javier, así que eres la nuera de los Salazar. Además, Isabel es mi nieta. Corre en sus venas la sangre de los Salazar. No iré con los Salazar. Y sobre Isabel, depende de ella. Abuelo, no pienso volver con los Salazar. Además, no me gusta administrar empresas. Me gusta ganar mi propio dinero y vivir en libertad. Abuelo, tranquilo. Aunque no vuelva con los Salazar, siempre será mi abuelo. Vendré a visitarlo seguido. No te obligo. Lo que tu padre dejó en la calle de antigüedades, acéptalo. Es un negocio que tu padre fundó con sus propias manos y debes heredarlo. Sí, gracias, abuelo. Haré lo posible por cuidar el negocio que dejó papá. Bien. Con eso me quedo tranquilo. Isabel, recuerda, si alguna vez quieres volver, la puerta de los Salazar siempre estará abierta. Gracias, abuelo. Mamá, tranquila. Aunque no volvamos con los Salazar, tu hija te dará una mansión y autos de lujo. Bien. Con tal de estar juntas, me conformo con todo. Gané tanto dinero. Ya es hora de comprar una casa. Y traer a mi mamá a vivir conmigo. Señorita Linares. Esta casa se construyó en la época de Carlos. Tiene más de 200 años. Se conserva en perfecto estado. El anterior dueño era un coleccionista de antigüedades. Falleció el mes pasado. Así que sus hijos me encargaron de vender esta casa. Esta casa tiene buen diseño. Y el entorno es bueno. ¿Cuánto cuesta? 100 millones de euros. ¿100 millones de euros? ¡Qué caro! Ay, señorita Linares. Comparada con otras casas antiguas, ya es una gran oferta. Silla de palo de rosa, año 1780. Esta silla es una antigüedad auténtica. Jarrón de porcelana azul y blanca, año 1420, año 1650. Cualquier objeto en esta casa es una antigüedad invaluable. Solo estos muebles y adornos superan los 200 millones de euros. Señor López. Una pregunta. Si la compra por 100 millones de euros, los muebles y los objetos ¿serán míos? Claro. El dueño ya se mudó. Lo que queda no lo quieren. Con eso me quedo tranquila. 100 millones de euros. La compro. Señorita Linares, es muy directa. Aquí está el contrato. Revíselo. Bien, el contrato está bien. Señorita Linares, no se preocupe. Lo demás, yo me encargo. Me gasté 100 millones de euros en comprar esta casa. Los tesoros en la mesa son auténticas antigüedades. Si lo calculo, valen más de 100 millones de euros. Para evitar problemas, debo venderlos rápido. Don Guillermo. Sí. Don Guillermo, hola. Aquí tengo unas piezas de más de 100 millones de euros. Tesoros de antigüedades. Ayúdeme a contactar a unos compradores. ¿Más de 100 millones de euros? Bien, espere. Llevaré a alguien enseguida. Bien. Señorita Linares, le traje a dos grandes expertos. Él es el señor León, dueño de la casa de subastas León. Cualquier tipo de antigüedad. Le encanta coleccionar. Y él es el señor Torres, el mejor coleccionista del país. Le encanta la porcelana Ming y Qing. Señor León, hola, señor Torres. Señorita Linares, escuchamos que aquí tiene tesoros de cientos de millones de euros. ¿Nos permite verlos?
Son estos en la mesa. Admírenlos. Pigmento azul cobalto. Manchas de óxido naturales. Diseño fluido y majestuoso. Debe ser de la época imperial. Azul. Porcelana azul y blanca. Vaya, don Alejandro. Buen ojo. Es de la época imperial azul. El jarrón azul de lirios imperiales. Señorita Linares, este jarrón, dígame su precio. Vaya, don Alejandro es experto. Dígame su precio. Este de la época imperial azul, el jarrón azul de lirios imperiales, en el mercado, en perfecto estado, debe valer unos 100 millones de euros. Si se subasta, valdría 150 millones. Pagaré el precio de subasta, 150 millones de euros, por este jarrón. ¿Qué le parece? Qué generoso, señor Torres. Se lo vendo. Este también es muy bueno. Fisuras naturales en el esmalte, huellas de clavos en la base, características típicas del taller celeste. El sello es de la era Solís del Norte. Estado perfecto. Exacto. Es el tazón de porcelana celeste Roux de la era Solís del Norte. ¿Qué? ¿Tazón de porcelana celeste Roux de la era Solís del Norte? Tras la lluvia, el cielo se abre. Y así se logra este color. De verdad es cerámica celeste de la dinastía azul. Señorita Linares, es también lo quiero. Oye, espera. Solo hay 2 piezas. Deberías dejarme una. No vengo en vano. Señor León, usted sabe que soy un fanático de la porcelana. Déjemelo. Si hay algo bueno, será para usted. ¿Sí, señor León? Tranquilo. Aquí tengo un tesoro mejor. Mírenlo. ¿Qué tesoro? Sácalo para que lo veamos. Esto es la pintura Árboles secos y rocas extrañas. ¿Qué? ¿La pintura Árboles secos y rocas extrañas? ¿No se perdió en el extranjero hace tiempo? Árboles secos y retorcidos, rocas extrañas y puntiagudas, trazos fluidos y un gran dinamismo. Y un poema de Miguel Fuentes arriba. Es de Don Suárez, sin duda la pintura Árboles secos y rocas extrañas. Señorita Linares, ¿cuánto pide por esto? Lo compro a cualquier precio. La pintura Árboles secos y rocas extrañas fue subastada varias veces. El precio de la última subasta fue de 460 millones. Pero teniendo en cuenta que el valor de la caligrafía de Don Suárez, con el paso del tiempo, sigue creciendo, le cobraré 500 millones de euros. No es excesivo, ¿verdad? No es excesivo. El precio es justo. Señorita Linares. Oigan, este tazón de porcelana celeste Roux de la era Solís del Norte, antes se subastó un fragmento. El precio fue de 200 millones de euros. Este está into. Ofrezco 250 millones de euros. ¿Qué le parece? Perfecto. Sus precios. Los acepto. Oigan. Bien. Banco Nacional Hispano. 400 millones de euros recibidos. Gracias, señores. Si tengo algo más, se lo venderé. Claro, claro. Si no hay más, nos vamos. Oigan. Claro, claro. Cuídense, cuídense, cuídense. Gracias, don Guillermo. Adiós, señorita Linares. Adiós, adiós. Los 3 tesoros en total me los vendí por 900 millones de euros. Supera el valor de esta casa muchas veces. Ay, ahora que ya compré la casa, es hora de traer a mi mamá para vivir como una dama. Hola, señoras. ¿Hay algo que le recomiende? Isabel, este lugar es muy lujoso. Mejor vamos a otro lado. Ay, mamá. Ahora eres una multimillonaria. ¿Qué tiene de malo vestir bien? Busque un chipao para mi mamá. La mejor tela. Claro, por aquí. Mire, señora, su tez es muy clara. Este chipao verde oscuro con bordado de oro le queda perfecto. Es elegante y de clase. ¿Les gusta? Sí. Este color le queda bien a mi mamá. Déjela probar. Venga, señora, el probador está aquí. Pase. Ve rápido. Mamá, te queda muy bien el chipao. ¿Qué va? Ya estoy vieja. Señora, se humilla. Este chipao, cuando lo usa una mujer madura, es más atractivo. Venga, le haré un complemento. Chipao verde oscuro con la horquilla de jade es perfecto. Mire, señorita, ¿no es hermoso? Horquilla de jade, año 1850, año 1850, tienda de jade, tienda de jade. Esta horquilla de jade es de la dinastía Qing. Por su edad vale cientos de miles de euros.
Señorita, ¿qué le pasa? Ah, si no le gusta, tenemos otros quipaos. No. Está bien. Quería preguntarle. Creo que le queda perfecta a mi mamá esta horquilla de jade. ¿La vende? Me parece ideal para ella. Lo siento, señorita. Estos accesorios son para completar los looks de los clientes. No se venden. Ah, ya veo. Mejor no. Ahora mismo, no me faltan cientos de miles de euros. Año 626. Emperatriz Consuelo. La esposa de don Simón López, la emperatriz Consuelo. No, tengo que comprarlos. Jefa, de verdad me encanta esta horquilla de jade. Ah, y esta corona. Me enamoré a primera vista. Si está dispuesta a vendérmelos. Los quipaos que mi mamá se probó, los compro todos. Ah, y este, la joya de la tienda. El chipao bordado, también lo compro. ¿Segura, señorita? Pero estos no son baratos. Solo este chipao bordado, nuestro maestro bordador lo hizo a mano. Es único, cuesta 200.000 euros. Con tarjeta. ¿Parezco alguien que no puede pagarlo? Claro, se los empaquetó ahora mismo. No compre la horquilla ni el adorno. Se los regalo. Ay, gastaste 400.000 euros. ¡Qué caro! Ay, mamá. ¿El dinero que ganamos no es para gastarlo? Además, tu hija ahora tiene mucho dinero. No te preocupes. Ah. Ya, mamá. No digas más. Tengo una cita con un amigo. Te llamé un taxi. Ve a casa pronto. Toma esto. Bueno, pues tú también ve a casa pronto. Sí, está bien. La horquilla de la emperatriz Consuelo. Me voy a ganar una fortuna. Debo llamar a don Guillermo. ¿Aló? Don Guillermo, ¿podemos vernos? Hace poco obtuve otro gran tesoro. Su valor no será menor que la pintura de don Suárez. ¿En serio? ¡Qué bien! Justo hoy hay un gran personaje aquí. Ven, te lo presento para que se conozcan. Bien, voy para allá. Señorita Linares. Tío Guillermo. Señorita Linares, te presento a el vicepresidente de nuestra Asociación Provincial de Antigüedades, doctor Francisco Campos. Don Francisco. Hola, presidente Campos. Soy Isabel Linares. He oído mucho de usted. Don Guillermo me habló de usted varias veces. Dijo que es un talento único en la evaluación de tesoros. Solo tuve mucha suerte. Ve, siéntate. Por cierto, señorita López, don Guillermo dijo que tienes algo nuevo. ¿Podría verlo? Claro. Esta horquilla, por su pátina y trabajo, debe ser de la época celeste, pero es una horquilla de oro común, sin ningún trabajo especial. Señorita Linares, esto, comparado con tu tesoro anterior, es mucho inferior. Ah, presidente Campos, revíselo también. Señorita Linares, no se desanime. Antigüedades de decenas o cientos de millones de euros son muy difíciles de encontrar. Esta horquilla de oro vale cientos de miles de euros, y eso ya es muy bueno. No. Esta horquilla de oro vale más que cientos de miles de euros. Para mí, al menos, 70 millones de euros. ¿70 millones de euros? Presidente Campos, no está bromeando. ¿Qué horquilla de oro valdría 70 millones de euros? Vengan, miren aquí. Miren, esta horquilla de oro es típica del palacio de la época celeste. Su proceso de refinado coincide con el del taller imperial. Lo más crucial es, miren aquí, su diseño. ¿A qué se parece? ¿Un fénix? Exacto, es un fénix. En el palacio, usar el fénix era solo para una persona, la emperatriz. Pero, aunque fuera de la emperatriz, como mucho valdría decenas de millones de euros. No puede valer cientos de millones de euros. El punto clave está aquí. ¿Esta línea tiene algo especial? Tío Guillermo, déjeme explicárselo. Esta pequeña inscripción dice Consuelo. Consuelo. Es el apodo de la emperatriz Consuelo. ¿La emperatriz Consuelo? ¿Dices la esposa de don Simón López? ¿La famosa emperatriz de la historia? Exacto, ella misma. Según los registros, la emperatriz Consuelo vivía con sencillez y dejó muy pocos objetos. De los que quedan,
Solo hay, en el museo, una horquilla de jade. Esta horquilla de oro, ya sea por su valor histórico o por su valor cultural, es incalculable. Al decir 700 millones de euros, es una estimación conservadora. Si se topa con un coleccionista experto, el precio será mayor. Señorita Linares, su suerte es increíble. Un anticuario que halló resultó ser un objeto de la emperatriz Consuelo. Ay, no imaginé que valiera tanto. Solo me pareció linda y lo compré. Señorita Linares, sobre esta horquilla de jade, ¿tiene pensado venderla? Claro, si me la quedo, no me servirá de nada. ¡Qué bien! La verdad, en unos días es el 80 cumpleaños de mi madre. Mi querida madre, toda su vida amó las reliquias de la época celeste. Esta horquilla de oro de la emperatriz Consuelo, quiero regalarla para su cumpleaños. Oferto 800 millones de euros. Su devoción, presidente Campos, me conmueve. 800 millones de euros, acepto. Bien, qué bien. Le transfiero ahora. Bien, escaneé. Banco Nacional Hispano, 800 millones de euros recibidos. Señorita Linares, la fiesta de mi madre es en 3 días. Si tiene tiempo, debe venir. Si voy como extraña, ¿no sería inapropiado? Señorita Linares, el presidente Campos es muy amable. No se niegue. Además, en la fiesta habrá muchos expertos en antigüedades. Conocer a más gente le será útil. Bien, entonces aceptaré. A la fiesta de su madre. Asistiré sin falta. Señorita Linares, entonces nos vemos en 3 días. Bien. Para el regalo de la señora, debo elegir algo digno. Oye, señorita, ¿qué buscas? Oh. Es para una fiesta. Busco un regalo de calidad. ¡Ay, señorita! Vino al lugar indicado. Mire, vea esto. Es tinta de Don Carlos, la que usó. Mire, esta piedra de tinta la usó Don Ventura, el gran Don Ventura. Vaya. Y esto es increíble. Porcelana Song Imperial. Jefe, también soy experta. Estas cosas engañan a otros. ¿Me trae algo de verdad? Vaya, qué experta. Mis respetos. Oiga, señorita, sígame por aquí. Señorita, por aquí. Señorita, este es mejor artículo. Mire esto, de la época de Carlos. La tinta de pino de los 10 paisajes del lago oeste. Y esto es la piedra de tinta imperial Ming. Y este cuenco de tinta es de la época celeste. Tinta de pino, de la época de Carlos, 1750. Piedra de tinta, de estudio popular, 1465. Cuenco de tinta, 742, de Don Pablo López. ¿Don Pablo López? ¿El poeta blanco? ¿El gran poeta Leonardo Blanco? ¿No estaré soñando? Señorita, ¿le ha gustado algo? Señor, ¿cuánto cuesta esta tinta? Vaya, buena vista, señorita. Es de la época de Carlos, la tinta de pino. El set tiene 10 pastillas, pero solo tengo 3. Una pastilla cuesta 200.000 euros. Si las lleva todas, 500.000 euros. ¿Y este? Es un cuenco de tinta de la época celeste. No vale nada. Señorita, si compra la tinta, este cuenco se lo regalo. Uy, ay, señor. 500.000 euros es muy caro. Hagamos esto. 400.000 euros. La tinta y este cuenco me los llevo. ¡Hecho! Le escaneo. Bien. Recibido 400.000 euros del Banco Nacional Hispano. Aquí tiene. Gracias. Con cuidado. Vuelva pronto. Cuídese. Vuelva pronto. Un objeto de Don Pablo López. El vendedor me lo dio como un cuenco de tinta común. Otra gran ganga. Ay, regalarlo me da algo de pena. Vaya, da igual. Aún queda mucho tiempo. Si busco al presidente Campos, será mucho más fácil. De Antigüedades Mendoza, el señor Ricardo Mendoza y el joven Enrique Mendoza presentan una cabeza de Buda de jade blanco occidental. Doña Carmen, feliz cumpleaños. Mucha fortuna y larga vida.
Escuchamos que le interesa el budismo. Toda mi familia buscó especialmente esta cabeza de Buda de jade blanco occidental. Esperamos que le guste. Qué amables, me encanta. Los Mendoza son muy generosos. Es una cabeza de Buda de jade blanco occidental. Un tesoro nacional. Valora 400 millones de euros. Digno de los Mendoza. ¿Cuánto dinero? 400 millones de euros. Y se le regalan así. La experta Isabel Linares ofrece un cuenco de tinta de la época celeste. Doña Carmen, soy Isabel Linares. Le deseo buena salud y larga vida. Isabel Linares, ¿solo le regalas un plato roto de unos miles de euros? Recuerdo que no en la convención de joyería compraste antigüedades de cientos de millones de euros. ¿Por qué regalas algo tan barato? ¿Acaso no respetas a Doña Carmen? Lo que yo regalé, ¿qué te importa? Tú te gusta usar imitaciones, pero no vayas a regalar una falsa. ¡Qué vergüenza! Tú. Señorita Linares, ¿no es demasiado agresivo? Enrique dice la verdad. Usted tiene antigüedades de decenas o cientos de millones de euros y le regala a Doña Carmen un cuenco de unos miles de euros. Esto es un poco inaceptable, ¿no? Que sea barato no importa. Lo importante es que es muy irrespetuoso. Un cuenco común. Se nota que lo eligió al azar. Seguro es muy arrogante y no respeta ni a Doña Carmen. ¿Quién se atreve a decir que el regalo de mi nieta no vale nada? ¡Abuelo! Llegó el presidente Salazar. ¿Nieta? ¿No decían que los Salazar no tenían descendientes? ¿Desde cuándo tienen una nieta? Doña Carmen, no malinterprete. Isabel no quiso ofenderla. Este cuenco de tinta imperial es su primer regalo. Hay un segundo. ¡Traigan el regalo! Doña Carmen, es el jarrón imperial de porcelana policromada de Carlos. Valora 500 millones de euros. Isabel y yo le preparamos este otro regalo. Espero que lo acepte. ¡Guau! ¡Qué generosos! 500 millones de euros. 100 millones más que los Mendoza. Los Salazar son más generosos. Bien, bien. Excelente. Qué amables. Esteban, ¿cuándo te apareció una nieta? ¿Por qué no lo sabía? Aunque sea para ayudar a esta chica, no es para inventar tal mentira. Los asuntos de los Salazar. ¿Por qué te los diría? Señores, hoy quiero anunciarles algo importante. Isabel Linares es mi verdadera nieta. Desde hoy, los Salazar tienen herederos. ¡Felicidad! Al anunciarlo ante tanta gente, parece que es verdad. Isabel Linares, ¿y qué si eres de los Salazar? Este cuenco de tinta imperial es tu regalo. Y el de la época de Carlos, el jarrón imperial. Es obvio que don Esteban lo preparó para salvarte. ¿Te atreves a admitirlo? ¿Y qué si es así? Ay, Isabel. Ya lo escucharon. Ella misma lo admitió. Solo el cuenco de tinta imperial fue su elección. Aunque este cuenco de tinta imperial sea común, ¿y si les digo que lo usó don Pablo López? ¿Es el don Pablo López que pienso? Además del poeta blanco, ¿quién se llama Pablo? Está loca. ¿Pablo? Isabel Linares. ¿Te has vuelto loca? ¿Con este plato roto dices que lo usó Pablo? ¿Por qué no dices que lo usó el gran emperador celestial? Si lo digo, es porque tengo mis pruebas. Hoy están reunidos los expertos. Quien quiera puede evaluarlo. A ver si de verdad lo usó Pablo. Yo lo reviso. Aquí abajo está el sello de Pablo y uno de sus poemas. ¿En serio? Déjame ver. ¡Vaya! ¿De verdad es el sello de Pablo? El poema de arriba no lo he visto. ¿Será un poema inédito? ¡Increíble! Si es un hallazgo nuevo, ¿no sería que 1000 años después Pablo publicó un nuevo poema? Tonterías. Es solo un poema y un sello. ¿Por qué dice que lo usó Pablo? Puede ser una copia. Es falso. Enrique tiene razón. Los falsos son muy buenos ahora. Hay que cuidarse. Enrique, lo que dice el vicepresidente de la asociación, ¿te atreves a dudar? ¿Acaso te crees muy grande? No quise decir eso. Solo digo que deberíamos revisarlo con más cuidado. Si no creen al vicepresidente, que yo, el presidente, lo revise para ustedes. Es el presidente Ricardo Mendoza. Francisco, la fiesta está muy animada. Desde lejos escuché que debatían adentro de una reliquia de don Pablo López. Déjame que lo revise. Se lo encargo, presidente. Casi seguro que es auténtico. Mire esto. La escritura es vigorosa y a la vez elegante. El trazo es fluido, con gran precisión y sin restricciones.
En el mundo, solo don Pablo López podría escribir así. Presidente, ¿está seguro? ¿No quiere revisarlo bien? No me equivoco. Como los poemas de don Pablo López, tiene un aura divina. Nadie puede imitarlo. Tuve la suerte de ver en persona su única obra de caligrafía auténtica, el manuscrito San Yantai. Fue impactante. Y la sensación que me da esto es idéntica. No me Entonces, equivoco. este cuenco de tinta imperial es una reliquia de don Pablo López. Exacto. Francisco, qué suerte tienes. ¿Quién te lo regaló? Presidente, se equivoca. No es mi mérito, sino de esta señorita Isabel. Este cuenco de tinta imperial es el regalo de la señorita Isabel para mi madre. ¿Tú lo descubriste? Hola, presidente. Este cuenco, sí lo descubrí. Pero fue por casualidad. No es gran cosa. Joven, no solo tienes buen ojo, sino que eres humilde. Qué raro. ¿De verdad es un legado de don Pablo López? Entonces no puedo aceptar este cuenco. Es muy valioso. Isabel, aprecio tu gesto, pero llévatelo. Doña Carmen, un regalo no se devuelve. Acéptelo. Es un detalle de mi parte. Doña Carmen, acepte el gesto de mi nieta. Los Salazar no necesitamos este cuenco. Bien. Bien. Entonces esta anciana lo aceptará sin más. Madre, anuncie el inicio. Gracias por su presencia. Los Campos hemos preparado un pequeño regalo para cada invitado. Están en la mesa de atrás. Elijan lo que quieran. Es un detalle. Gracias, señor. Este tazón celeste es muy bueno. Por el esmalte, debe ser de la dinastía Qing. Este espejo de bronce parece de la era Solís del Norte. Espejo de cobre de la era Song. Valen millones de euros. Vaya, la familia Campos tiene una gran herencia. Cualquiera de estos es una antigüedad. Este también es muy bueno. Colgante de jade, época de Carlos, 1750. Tazón azul y blanco. Cerámica popular tardía, Qing, 1880. Emperatriz Teresa Fuentes. Vaya, libro imperial de jade de la era de Teresa. ¡Qué gran hallazgo! Abuelo, mira lo que encontré. Para ti, todo es maravilloso. Estas letras, ¿por qué nunca las vi? ¿Ni tú las conoces? En lo que respecta a escrituras antiguas, me falta mucho. Mejor pido al profesor Campos y al profesor Mendoza que lo revisen. Profesores Campos y Mendoza, les pido que lo evalúen. Parece que hallaron un gran tesoro. Déjeme ver. Estas son la escritura de la era de Teresa. ¿Dices que son de la emperatriz Teresa? ¿Su escritura de Teresa? Exacto. Mira el carácter de Teresa. Es el que la emperatriz Teresa creó para su propio nombre. Sol y luna en el cielo. Este carácter en la historia de China nunca se ha utilizado en ningún momento. Déjeme ver. Especializo en la escritura de Teresa. Déjeme ver lo que dice. Emperatriz Teresa Fuentes, al cielo, a la tierra y a los dioses de las montañas, pido que el cielo lo vea y la tierra lo bendiga. Increíble. Es el libro imperial de jade de la era de Teresa. ¿En serio? ¿El regalo que los Campos dieron así nomás oculta un tesoro nacional? ¿Qué es este libro de jade? ¿Es muy valioso? No solo es valioso, es una rareza. El estatus político del libro imperial de jade es excepcional. Con él, el gobierno gana legitimidad. Actualmente solo tenemos de 2 emperadores sus libros imperiales de jade. Y la emperatriz Teresa, al ser la única en la historia que realizó esta ceremonia, su libro imperial directamente llena el vacío en nuestra investigación. Solo sabía que era especial. No pensé que fuera tan valioso. ¿Significa que indirectamente contribuía a la arqueología? ¡Qué arrepentimiento! Yo también me fijé en este libro imperial. ¿Por qué no lo elegí? Regaló el cuenco de tinta de don Pablo López y recibió el libro imperial de jade de la emperatriz. Esta chica es la reencarnación de la fortuna. Isabel Linares. Algo tan valioso, ¿lo quieres gratis? Aunque sea un regalo, el libro imperial se metió por error. Si eres sensata, deberías devolverlo. Lo de los Campos, al regalarlo, jamás se recupera. Además, Isabel me dio el cuenco de tinta de don Pablo López y le regresó el libro imperial de jade de la emperatriz Teresa. ¿Cómo permitir que digan que los Campos se aprovecharon de ella? Doña Carmen tiene razón. Es un intercambio, así nos acercamos. Isabel,
Escucha, doña Carmen. Acéptalo. Muchas gracias, doña Carmen. Pero no me interesa coleccionar antigüedades. Que este tesoro esté en mis manos sería un desperdicio. Me pregunto si algún experto aquí presente quisiera aceptar este tesoro. Señorita Linares, tengo una hermana. Es una gran admiradora de la emperatriz Teresa Fuentes. En su casa tiene muchas piezas de la dinastía de Teresa. Si usted está dispuesta a vendérmelo, pago 1.000 millones de euros. Don Ricardo es muy respetado. Lo respeto mucho. Entonces, 1.000 millones de euros para usted. Banco Nacional Hispano, 1.000 millones de euros recibidos. Felicidades, señorita Linares. Y felicidades, presidente Mendoza, por conseguir el tesoro para su hermana. ¡Qué oportunistas! Se van a arrepentir. ¿Qué haces ahí parado? ¡Qué vergüenza! Abuelo, confía en mí una vez más. La próxima vez venceré a los Salazar. Hola. Isabel, mi novio me engañó y me dio una bofetada. Voy a matar a ese desgraciado. ¿Qué? Ese desgraciado. ¿Dónde estás? Ya voy. Estoy en la talle de antigüedades Salazar. Bien, espérame ahí. No te muevas. Llego en 20 minutos. Verónica, ¿qué te pasó? ¿Qué haces aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Seguí a mi novio Tomás hasta aquí. Y lo vi muy íntimo con otra mujer. Le pregunté qué relación tenían. Y me dio una bofetada. Y dijo que no era asunto mío. Ese patán te golpeó. ¿Dónde está ahora? Voy a buscarlo para vengarte. Isabel, no vayas. No puedes con él. Además, si llamas a la policía te culparán. Cierto. Mejor pensemos bien. ¿Tomás no es programador? ¿Qué hace en la calle de antigüedades? Hace poco compró unos nueces de colección por unos euros. Y los revendió por decenas de miles de euros. Desde entonces le encanta buscar antigüedades. Y ganó algo de dinero. Al principio me alegré por él, pero en cuanto tuvo dinero, me dejó tirada. Isabel, no lo soporto. Tranquila, te ayudaré a vengarte. ¿Dónde está ahora? Debe estar aquí. Mejoras. Ya verás cómo lo castigo. ¿Aló? Hola, secretario Mendoza. Necesito un favor. Ayúdame a fingir. Sí, estoy en la calle de Antigüedades Salazar. Bien. Tomás, ¿ya elegiste algo? Ya me cansé de estar de pie. ¿Qué prisa hay? Hay que mirar bien para encontrar joyas. Jefe, este tazón está muy bien. ¿Cuánto cuesta? 5.000 euros. 5.000 euros. Está bien. Lo llevo. Vaya, qué generosa. Recibido. 5.000 euros. Qué tonta es. 5.000 euros por un tazón roto. Le sobra dinero. Oye, ¿qué estás diciendo? Va. ¡Ay, señorita! Este tazón de porcelana está muy bien. ¿Me permite verlo? Parece una antigüedad. Entonces, mire, ¿cuánto cree que valga? ¡Ay, señorita! ¡Increíble! Este tazón es un tazón policromado de la República. ¿Es una broma? ¿Cómo va a ser auténtico? Mire, le doy 100.000 euros. Me lo quedo. ¿Qué dice? ¿100.000 euros? ¡100.000 euros! Gracias, jefe. Te haré una transferencia. Bien. Recibo del Banco Nacional Hispano. 100.000 euros. Tomás, ¿por qué no compraste ese tazón? Desperdiciaste 100.000 euros. Es que no me gustó. Vaya. Debo elegir otro. ¿Y si gana otros 100.000 euros? Sí. Quizás gane. Solo tuviste mucha suerte. Estas cosas no pasan a diario. Seguro pierdes. Jefe, me lo quedo. Oye, jefe, ¿me lo valoras? ¿Cuánto vale este jarrón? Bien. Vaya, señorita. Este jarrón es
De la época del emperador Juan de la dinastía Ming. Jarrón de porcelana azul y blanca. Mire, 1 millón de euros. Me lo llevo. ¿Le parece? ¿1 millón de euros? Vaya, gané. Señorita, aquí tiene el cheque de 1 millón de euros. Guárdelo bien. Qué generoso. Mira este cheque. 1 millón de euros. Nunca vi tanto dinero en mi vida. Debo elegir otro. Tomás, esa chica no es cualquiera. Tranquila. En un rato será nuestro. En un rato buscaré la ocasión. Vaya. Piedra de tinta de la rectitud, año 1135. Don Felipe Yáñez y don Ernesto Morales. Don Felipe Yáñez y don Ernesto Morales. ¿Cómo puede una piedra de tinta pertenecer a 2 personas a la vez? Y ambos son héroes patriotas de la dinastía Song del Sur. Oye. Este jade. Lo quiero. Espera, yo lo vi primero. ¿Y qué si lo viste primero? Quien lo tome primero, se lo queda. Tú. Eres un descarado. Tú. ¿Soy descarado? ¿Qué puedes hacerme, jefe? ¿Cuánto cuesta? 500.000 euros. ¿Qué? 500.000 euros. ¿Por qué no me robas? Ella compró 2 por unos miles de euros. ¿Y yo pago 500.000 euros por uno? Oye, joven, esa chica gastó unos miles de euros y ya lo vendió por 1 millón de euros. Este jade tal vez te dé 10 millones de euros. Te lo vendo por 500.000 euros y me parece poco. ¿Lo quieres o no? Devuélveme. Tomás, en tu tarjeta, ¿no tienes justo 500.000 euros? ¡Arriesga! Son 10 millones de euros. Si es como el dueño dice, te harás millonario. Pero... Tomás, es un multimillonario. Te son 500.000 euros. Si lo dejas pasar, ya no habrá otra. ¿Lo vas a dejar ir? Bien, lo compro. A un lado. Recibidos 500.000 euros. Así me gusta. Jefe, ¿podría evaluarlo también? Bien. Es plástico. No vale nada. ¿Qué? Imposible. Mire bien. Pagué 500.000 euros. ¿Cómo va a ser falso? Estas cosas las hay por doquier. Ah, imposible. Verónica, sal. Verónica, ¿qué haces aquí? Isabel, gracias por ayudarme a castigar a este patán. Ustedes son cómplices. Exacto. Somos cómplices. Todos son actores que contraté. Las 2 primeras veces fueron para que te dieras envidia. Y la tercera fue para que mordieras el anzuelo y quedaras en la ruina. Ustedes se atreven a engañarme. ¡Deténganlo! Es la heredera del Grupo Salazar. Tocarla es enfrentarse al Grupo Salazar. ¿Heredera del Grupo Salazar? ¿En serio, Isabel? ¿Eres la heredera del Grupo Salazar? ¡Ah! Recién me reconoció. Estuve muy ocupada y no te avisé. Dios, Isabel. Mi mejor amiga es una heredera. Manténme, amiga, te lo ruego. Claro. Esta rica te va a mantener. Oye, este 1 millón de euros... Tómalo. ¿1 millón de euros? ¡Son 1 millón de euros! ¿De verdad es para mí? Claro que es para ti. 1 millón de euros para mí ahora es una gota en el océano. Es poca cosa. Isabel, ser tu mejor amiga me hace sentir muy afortunada. Verónica, perdón. Ella me sedujo. Se me tiró encima, ¿sí? ¿Yo te seduje? Tú fuiste quien me provocó. Tomás, eres un animal sin vergüenza. Verónica, perdóname. Dame otra oportunidad. Te amo. Verónica. Te debía esa patada. Desde hoy, te golpearé cada vez que te vea. ¡Llévenselo! ¿Cuánto cuesta esta piedra de tinta? Señorita, bromea. Toda la calle de los socios es suya. Lo que le guste, tómeselo. Es gratis. Son cosas diferentes. También debo pagar 100.000 euros.
Ya pagué. Muchas gracias, señorita. Secretario Mendoza, tengo algo que hacer. Por favor, ayúdeme con lo que sigue. Sí, descuide, señorita. Una piedra de tinta tiene inscritos 2 nombres. Qué raro. Iré con don Guillermo. Y los presidentes. Señorita Linares, ¿qué tesoro encontraste esta vez? ¿Qué merece que los 3 viejos nos reunamos? Es algo especial. No estoy segura. Así que quiero su opinión. Esto es la piedra de tinta de don Felipe Yáñez. Don Felipe Yáñez, el gran general de los Son del Sud. Don Felipe Yáñez. Miren aquí. Tiene 8 caracteres grabados. Persistir en la pureza no se corrompe. Es el lema que don Felipe Yáñez grabó en la piedra. Persistir en la pureza es de los analectas y significa mantener la integridad. No se corrompe es de Huaynanzi y significa que no se desgasta ni se mancha. Don Felipe Yáñez se motivaba con esto. Por eso en la piedra grabó estos 8 caracteres. Según la historia, don Felipe Yáñez sí tenía una piedra de tinta querida, con estos 8 caracteres. Pero, tras su muerte, esta piedra desapareció. ¿Quién lo diría? La encontró la señorita Linares. Presidente Campos, mire la parte de atrás. Presidente Campos, mire la parte de atrás. La piedra, aunque no es hierro, es difícil de gastar. El corazón, aunque no es piedra, es igual de firme. Guardarlo sin perderlo, guarda la virtud. La caligrafía de aquí, ¿por qué es diferente a la de la parte de enfrente? Esta caligrafía es de don Ernesto Morales. He estudiado la escritura de don Ernesto, no me equivoco. Entonces, en esta piedra hay 2 caligrafías. ¿De quién es la otra? Conozco el origen de esta piedra. Esta piedra se llama Piedra de Tinta de la Rectitud. Le pertenecía a don Felipe Yáñez. Tras su muerte, fue confiscada por la corte. Luego, por alguna razón, terminó entre el pueblo. Al final de la dinastía, un poeta llamado don Esteban Sánchez la obtuvo. Al saber que don Ernesto se alzaría contra los Yuan, le regaló esta piedra a don Ernesto, con la esperanza de que continuara la causa de don Felipe. Entonces, cuando don Ernesto obtuvo esta piedra, volvió a grabar estos 8 caracteres. Sí, el primer dueño de la Piedra de Tinta de la Rectitud fue don Felipe Yáñez. El segundo dueño fue don Ernesto Morales. Ya veo. Así que don Ernesto rindió homenaje a don Felipe. 2 héroes nacionales a través de los siglos, en esta piedra grabaron 2 promesas. Luego, don Ernesto también cayó en batalla. Desde entonces, la Piedra de Tinta de la Rectitud desapareció por completo. Por más de 700 años, muchos coleccionistas la buscaron desesperadamente, sin éxito. Qué bendición del cielo que esta piedra de tinta de la rectitud pudiera volver a la luz. Esta piedra de tinta de la rectitud pasó por las manos de don Felipe y don Ernesto. Además, ambos en esta piedra grabaron sus palabras. Su valor histórico no se puede medir con dinero. Oye, señorita Linares, ¿conoce a los descendientes de don Ernesto Morales? No lo sé. Los descendientes de don Ernesto Morales han vivido por generaciones en San Juan, provincia de Jaén. Durante siglos, los Morales han estado buscando esta piedra de tinta de la rectitud, sin nunca rendirse. El actual líder de la familia, don Ernesto Morales, ha declarado públicamente que quien logre encontrar esta piedra de tinta de la rectitud y devolverla a los Morales, recibirá 1.500 millones de euros. ¡1.500 millones de euros! Porque esta piedra de tinta de la rectitud, para los Morales, es un legado de sus ancestros, un tesoro invaluable. Señorita Linares, si desea devolverla a los Morales, puedo ayudarle a contactar a don Ernesto. Claro que sí. Esta piedra de tinta de la rectitud siempre fue de los Morales. Devolverla a sus dueños es un honor para mí. Bien. ¿Aló? Hermano, soy yo. 23. Descendiente de don Ernesto Morales. Piedra de tinta de la rectitud. ¿Dónde está la piedra de tinta de la rectitud? La piedra de tinta de la rectitud está aquí. Es ella. De verdad es ella. La rectitud. La integridad. La caligrafía de mi ancestro. Desde niño, en las copias del linaje,
La he visto infinidad de veces. Más de 700 años. La piedra de tinta de la rectitud. Por fin ha vuelto. Señorita Linares, su gran bondad, los Morales, la recordaremos por generaciones. Abuelo Ernesto, me hace demasiados honores. Este es el detalle de los Morales. Señorita Linares, acepte, por favor. Abuelo Ernesto, que esta piedra de tinta vuelva a los Morales es su destino. Si hay oportunidad, iré a San Juan a ver la casa de don Ernesto Morales. Bien. Las puertas de los Morales siempre están abiertas para la señorita Linares. 7 siglos de viaje, hoy por fin volvió a casa. Este debe ser el destino más significativo de una antigüedad. Presidente Campos, Presidenta Mendoza, don Guillermo, muchas gracias a los 3 por hoy. Me retiro. Oiga, señorita Linares, espere. Esta vez, la Asociación de Antigüedades organizará una salida para visitar la casa de don Julián. Si tiene tiempo, venga con nosotros. A la salida. Bien, justo estaré libre este fin de semana. Bien, entonces, ¿quedamos? Amigos, aquí está la casa del más famoso político y militar de los 3 reinos, don Julián, y donde don Luis Beltrán lo visitó 3 veces. En pleno verano. ¿Para qué viajar? Qué calor y qué tortura. Señor, ¿un abanico? 10 euros, hecha a mano. ¿Qué es esta basura? ¿A esto lo llamas abanico? ¡Ah! ¿Por qué le pega a una niña? ¡Qué barbaridad! ¡Me duele! ¡Qué dolor! Solo te toqué suavemente. ¿Qué tanto te haces? ¿Quieres sacar dinero, eh? Yo no. Tú me golpeaste primero. ¿Y te atreves a negarlo? Tan joven y ya maleducada. Haciendo chantajes. ¿Y tus padres? Llama a tus padres. No fui yo. No te estoy chantajeando. ¿Qué pasó? Ven. Pequeña, no llores. Dime, ¿qué pasó? Le pregunté a este señor si quería comprar un abanico. Lo tomó y lo miró. Y lo tiró. Me golpeó. Cuando caí, me acusó de estafa. De verdad no es así. Enrique Mendoza. Un hombre como tú, lanzando un abanico a la cabeza de una niña de 7 u 8 años. ¿No tienes vergüenza? Isabel Linares, no te hagas la buena. Un abanico, ¿qué tanto puede doler? Es una estafa. ¿No ves que en su frente tiene una marca roja? ¿Estás ciego? Este hombre es un abuso. Maltrata a una niña. Exacto. Le tiró el abanico y no admite. Bah. Ya dije que no fue a propósito. ¿Quién iba a saber que era tan delicada? Tú. Hermana, estoy bien. No discutas con él. Qué buena. Este abanico, ¿lo hiciste tú sola? Lo hice con mi abuela. Mi abuela está mal. Quiero venderlos para pagarle el médico. Hermanita, me llevo todos los abanicos. ¿Cuánto? En total, son 20. 200 euros bastan. Toma el dinero. Y el dinero extra para ti y tu abuela. Compra algo rico. Bien, vuelve a casa. Gracias, hermana. Eres buena. Isabel Linares, deja de hacerte la buena. Esa gente son estafadores. Es un chantaje. Ya los conozco. Lo que haces es darles la razón. Eso es mejor que tener un corazón de víbora como tú. Gasto mi propio dinero. Me da la gana. ¿A ti qué te importa? Va. Año 207 después de Cristo. Don Julián. Abanico de plumas blancas de don Julián. ¿Qué abanico? ¿De don Julián? Isabel, ¿acaso te volviste loca del calor? ¿Solo este abanico de 10 euros es de don Julián? Esta es su casa. ¿No temes que venga por ti de noche? En la casa de don Julián encontré su abanico de plumas blancas. ¿No es esto una señal del destino? Abuelo, don Guillermo, Presidente Mendoza, pase. Ah, Isabel, ¿qué pasa?
Abuelo, hace un momento de la niña compré este abanico. No es un abanico cualquiera. Este es el abanico de plumas blancas de don Julián. Señorita Linares, ¿qué dijo? ¿El abanico de plumas blancas de don Julián? ¿Segura? ¿Es un relicto de don Julián? Los relictos de don Julián en la arqueología son solo una leyenda. Nadie ha visto el objeto real. No sé mucho. Mejor vengan a ver. Miren, la textura de esta pluma es blanca como jade, fina y lisa. No es una pluma común. Es exclusiva de Sicuán, pluma de ganso blanco. Solo en el oeste de Sicuán. Históricamente, fue el bastión de don Julián para su campaña al norte. El mango de este abanico tampoco es común. Es madera negra milenaria. En la antigüedad se llamaba madera negra ancestral. Este material es duro como el hierro y no se pudre en 1000 años. La madera negra milenaria, en la época de los 3 reinos, era un material muy caro. Solo los nobles y reyes podían darse el lujo de usarla. ¡Oh! ¡Miren el mango! Parece que hay inscripciones. Julián el ministro. Con profunda humildad, me inclino. Miren esta letra. ¡Ah! Es firme y fluida. Fuerte y elegante. Al igual que el manuscrito Declaración de Partida de la copia histórica, es idéntico. Esta pluma es de ganso blanco, de Sicuán. El mango es madera negra milenaria. La inscripción coincide con la caligrafía de don Julián. Estas 3 pruebas juntas, este abanico de plumas blancas es casi seguro que es auténtico. Casi seguro. O sea que aún hay dudas. ¿Con esto demostrar que es de don Julián no es muy precipitado? Don Ricardo, ¿acaso tienes alguna idea mejor? La pluma de ganso blanco de Sicuán se puede copiar. La madera negra milenaria se puede falsificar. Y en cuanto a la caligrafía, con la falsificación moderna, hasta los expertos del Palacio Imperial Nacional pueden ser engañados. Con sus ojos humanos pueden decir que es auténtico. Es el mayor de los chistes. Señor León, este es el lugar donde estaba el estudio de don Julián. Según la historia, fue aquí donde escribió el primer borrador de la declaración de partida. Don Ricardo, ¿estás cuestionando el juicio profesional de todos nosotros? ¡Ja! Si lo cuestiono, ¿y qué? Para evaluar antigüedades se requieren pruebas irrefutables. No basta con que unos cuantos lo decidan a simple vista. ¡Ja! ¿Qué pasa? Seguro son unos turistas que discuten por algo. Solo tonterías. Señor León, no se preocupe. Haré que alguien los eche. ¡Seguridad! Espera. Vi que hablaban de plumas de ganso blanco de Shu y madera negra milenaria. No parece algo que alguien común diga. Vamos a ver. Don Ricardo, todo lo de la familia Salazar, dices que es falso. ¿Qué intentas decir? Ja, solo digo la verdad. El abanico de plumas blancas del Gran Guzmán, qué casualidad que al llegar lo hallaran. Disculpen. Disculpen, hace un momento escuché a ustedes hablar del abanico de plumas blancas y parecen saber de lo que hablan. ¿Podrían dejarme verlo? ¿Y tú quién eres? Estamos evaluando una antigüedad. Eres un simple aficionado. No te metas en esto. Vete, vete. No nos estorbes. Insolente. Él es el hombre más rico de la provincia, el señor Mauricio León. El señor León es un experto en la época de los 3 reinos y un gran fanático de don Julián. ¿Quién te crees que eres para ofender al señor León? ¿Señor León? ¿Usted es presidente del Grupo León? Así es. Disculpe, señor León. Perdone mi atrevimiento. Soy el presidente del Grupo Mendoza, Ricardo Mendoza. Hace un momento escuché sus opiniones y parecen tener mucho conocimiento. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy el vicepresidente de la Asociación Provincial de Antigüedades, Francisco Campos. Y este es nuestro presidente, Ricardo Mendoza. Presidente del Grupo Salazar, Esteban Salazar. Vendedor de antigüedades, Guillermo Ríos. Así que son el presidente Mendoza, el presidente Campos, el señor Salazar y don Guillermo.
Mis respetos. Yo, Mauricio, aunque soy empresario de las antigüedades de los Tres Reinos, sé bastante. Y especialmente las de don Julián, me obsesionan. Hace un momento, el abanico de plumas blancas que discutían me interesa mucho. ¿Me dejan verlo? Si es auténtico, pago 2.000 millones de euros. ¿2.000 millones de euros? ¿De verdad pagará 2.000 millones de euros por este abanico? Esta es mi nieta. Fue ella quien descubrió este abanico de plumas blancas. Así que quien descubrió el abanico fue esta niña. Entonces, niña, ¿este abanico puedo verlo? Claro, adelante. Vaya. Es auténtico. Debe ser auténtico. He estudiado la historia de los Tres Reinos por años, y la escritura de don Julián la conozco a la perfección. No me equivoco. Debe ser auténtico. Lo compraré. Trae mi tarjeta negra y dásela a la señorita. Es la tarjeta del señor León, de su cuenta en un banco suizo. Tiene 2.000 millones de euros. Acéptela. Gracias, gracias. Ay, qué lindo día. Ojalá pudiera estar así siempre. Hija. Tu prima está de viaje estos días. Dulce se quedará unos días. Ayúdame a cuidarla. Mamá, no sé cuidar niños. No sé cuidar niños. Te la pasas tomando sol. ¿Cómo que no tienes tiempo? Dulce es muy buena. No te molestará. Juego mayón con la tía Gloria. Ya me voy. Cuídala. Ay, mamá. Tía. Hola, Dulce. Juega en el patio. Solo no salgas del patio. Sí. ¿Por qué me deja con una niña? No sé cuidar niños. ¡Wow! ¡Es el sello imperial! Tía, mira, encontré un tesoro. Tía, conseguí el sello imperial. ¿Puedo ser emperatriz? Bueno. Dulce será emperatriz y tu tía será tu ministro. Te regalo el sello imperial. Tía será emperatriz y Dulce será ministro. Vaya, qué generosa. Sello imperial de Jade. El sello imperial de Jade del gran emperador Aguilar. Tía, te dije que no te mentía. De verdad saqué el sello imperial de Jade. Dulce, ¿dónde lo sacaste? Cerca del arroyo del patio. Estaba jugando y vi en la tierra que asomaba a una esquina. Lo desenterré con las manos y lo saqué. Lo sacaste de la tierra. Las antigüedades desenterradas. Venderlas es ilegal. Y mucho menos, el sello imperial de Jade del gran emperador Aguilar. Es patrimonio nacional. Si alguien lo descubre, ¿no habrá problemas? ¿Aló? Don Guillermo. ¿Qué pasa? Señorita Linares, hoy los expertos del Palacio Imperial Nacional visitan el Museo Municipal. Los presidentes Mendoza y Campos están aquí. ¿Quieres venir a conocerlos? Conocer a más gente te ayudará en el futuro. Perfecto. Tengo algo aquí y quiero que lo revisen. ¿Dónde está? Bien, te esperamos en el museo. Bien, llego enseguida. Dulce, este sello imperial de Jade, ¿puedes vendérmelo? No quiero dinero, se lo regalo. Dulce, tengo que hacer algo y salir un momento. Juega en casa. No salgas. Hay gente mala afuera. Sí, entendido. La conservación de patrimonio de su ciudad es excelente. La forma en que exhiben las piezas es muy profesional. Se lo imagina, don Alfredo. En este pequeño lugar no hay antigüedades valiosas. Solo estas piezas comunes. Don Guillermo, presidente Mendoza, aquí estoy. ¿Y esta joven? Don Alfredo, esta es a quien le mencioné. La señorita Isabel Linares. Es también nuestra experta de antigüedades más famosa. Hola, don Alfredo. Bienvenido al Museo Municipal para su visita. Justo, hoy descubrí una nueva antigüedad. Si la saco, seguro se sorprenderán. Señorita Linares, ¿qué tesoro descubriste esta vez? Rápido, sácala para que la veamos. Miren eso. Es el sello imperial de Jade del gran emperador Aguilar.
¿El sello imperial de Jade? Joven, esta broma es demasiado grande. Este sello desapareció hace más de 2000 años. ¿Cuántos arqueólogos e historiadores lo buscaron toda la vida y no lo hallaron? ¿Cómo aparece de repente aquí? Isabel, ¿hablas en serio? ¿No nos estás bromeando? Don Guillermo, ¿cuándo te he bromeado? El sello imperial de Jade del gran emperador Aguilar es la mejor reliquia histórica. Es un hallazgo que conmocionará al mundo. Lo que dice una jovencita. ¿Ustedes cómo se lo toman en serio? Ay, don Alfredo. Aunque Isabel es joven, sin embargo, nosotros los viejos no nos comparamos con ella. Lo que mencionamos antes, el cuenco de tinta de don Pablo López, el libro imperial de Jade de la era de Teresa, el abanico de plumas blancas de don Julián Guzmán, todos los descubrió ella. Exacto. Isabel nunca bromea sobre las reliquias. Si dice que es el sello imperial de Jade, es porque tiene sus razones. ¿De verdad ella descubrió todo esto sola? Señorita Linares, ¿podría dejarme revisar este sello? Claro que sí. Es jade azul imperial y de la mejor calidad. En la época Aguilar, era jade exclusivo de la realeza. Ilegal para el pueblo. La escritura grabada aquí es escritura pequeña Aguilar, mandado por el cielo para reinar eternamente. 8 caracteres, trazos firmes y muy precisos. Es el estilo de don Lisandro López. Tiene desgaste en la base. Según los registros, a la usurpación de don Marcos Ríos se rompió un borde y se soldó con oro. Coincide exactamente. Miren, aquí de verdad hay una marca de soldadura de oro. Por la jade, la escritura, el arte y las huellas históricas, este sello es el de la dinastía Aguilar, con gran probabilidad. Si es el sello imperial real, sería para arqueología hispana el mayor hallazgo de 100 años. Los emperadores consideraban el sello imperial como símbolo de legitimidad. El sello del gran emperador Aguilar, tras desaparecer en la era de los 5 dinastías, nadie lo volvió a ver. ¿Quién lo diría? En mi vida yo tendría la oportunidad de verlo. Señorita Linares, quisiera alquilar a precio este sello para estudiarlo por un mes. En un mes se devolverá. Todos los gastos del período los cubriremos. Por el alquiler, pida lo que quiera. Don Alfredo, no lo alquile. De hecho, planeaba donar este sello imperial al museo sin costo. Señorita Linares, ¿dice que donará este sello gratis a nuestro museo? Claro. Este sello imperial no es de nadie, sino de todos los ciudadanos nacionales. Ponerlo en el Museo Nacional Hispano para que todos lo vean es su mejor destino. Señorita Linares, en nombre del museo y del Instituto Nacional de Patrimonio, le doy las gracias. Señores invitados, amigos, hoy quiero anunciarles una noticia que pasará a la historia. Perdido hace más de 2000 años, el sello imperial de jade de la dinastía Aguilar pronto volverá a la luz. ¿El sello imperial de jade del gran emperador Aguilar? ¿Escuché bien? ¿En serio? ¿Lo hallaron tras más de 2000 años? ¿Quién lo descubrió? El Instituto Nacional Hispano y su equipo de expertos confirmaron que este sello imperial de jade es auténtico de la dinastía Aguilar. Y la donante de este sello imperial de jade es de nuestra provincia, la experta en antigüedades, la señorita Isabel Linares. Es mi nieta, de la familia Salazar. Está loca. Valían miles de millones. El sello imperial de jade. ¿Cómo lo donó así? Mírala. ¿Cómo pude tener a un nieto tan inútil? Ahora, invito a la señorita Linares a hablar. Gracias, presidente Torres. Gracias a los señores. En realidad, este sello imperial de jade no lo descubrí yo,
sino mi sobrina, Dulce. Jugando en el río, lo encontró por casualidad. Cuando me dio el sello, me dijo que quería que fuera emperatriz. Pero pensé que los emperadores ya son del pasado, y ahora vivimos en una era donde el pueblo gobierna. Y este sello imperial de jade no debe pertenecer a una persona, sino al país, a cada uno de los ciudadanos nacionales. Del cuenco de tinta de don Pablo López, al libro imperial de jade de la era de Teresa, del abanico de plumas blancas de don Julián Guzmán, hasta la piedra de tinta de la rectitud de don Felipe Yáñez, y hoy al sello imperial de jade de la dinastía Aguilar. Cada descubrimiento me hace saber que cruzaron milenios para llegar hasta nosotros, porque quieren volver a casa. Y yo, como persona común, puedo ayudarlos. En el futuro, seguiré usando mis ojos para que los tesoros perdidos vuelvan pronto a su lugar. Aurora, has criado a Isabel muy bien. Javier, si viera esto desde el cielo, estaría muy orgulloso de ella. Yo siempre supe que mi hija es la mejor. Mi camino de experta recién empieza.